Buenas tardes, una vez más. Muchas gracias por el tiempo que nos prestan para la presentación de la palabra de Dios. Hemos hablado ya en 5 estudios anteriores de manera preliminar y en esta tarde vamos a empezar estamos dando inicio con 7 estudios evangelísticos. Aquí hay una pequeña diferencia entre lo que ya presentamos y lo que vamos a presentar. En esta ocasión les debo decir que el Evangelio yo lo he planteado en tres partes, en 3 estudios, porque así lo requiere el mismo. Hablaremos esta tarde de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente hablaremos de la sepultura y finalmente la resurrección para dar paso a los otros 4 estudios que vienen después. Pero por ahora, iniciemos con el Evangelio de Dios, la primera parte. Aquí presento yo una advertencia porque a partir de ya voy a estar presentando algunas imágenes, no muchas, son pocas, pero lo hago con el fin, como lo he puesto aquí, para ilustrarnos. El uso es 100% de carácter didáctico, como lo he escrito aquí en la advertencia. La finalidad esa es, y no hay por qué ver esto con ideas religiosas. La idea es solamente ilustrarnos y entender un poco mejor las cosas. En la introducción, yo he preferido tomar a Marcos para hablar desde el principio. Así lo presenta el escritor Marcos, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y ya en el verso 14 y 15 concreta a lo que el Señor se refería en su predicación. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino de Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido se refiere a un largo tiempo de espera en el plan de Dios, desde que en Génesis, recuerdan, capítulo 3, versos 14 y 15, donde se dio la sentencia en aquel tiempo cuando Eva y Adán cometieron la desobediencia y a Satanás se le culpó mucho más fuerte. Y cuando vino el cumplimiento de ese tiempo, como ya lo hemos estudiado también, entonces es a esto que el Señor hizo referencia. El tiempo se ha cumplido en el plan de Dios y el reino de Dios se ha acercado. Si digo el tiempo, yo lo diría de manera concluyente. Es el tiempo de que Dios va a llamar a cuentas a su pueblo, al pueblo de Israel. Le va a rendir cuentas Israel al Señor. Eso no es lo que vamos a ver ahora, más adelante lo estaremos viendo, pero les pide arrepentimiento. Y la parte última es hermosísima porque dice: creed en el Evangelio. Dios, antes de actuar, antes de hacer cualquier otra cosa, primero le avisa al hombre lo que él va a hacer, si se trata de corrección o de castigo, para que el hombre previamente tenga la oportunidad de arrepentirse y ponerse a cuentas con Dios. La Biblia habla de Dios como el Dios perdonador, el Dios de la misericordia, el Dios de la paciencia. Y eso es lo que implica aquí creer en el Evangelio. El Evangelio es algo maravilloso que nadie lo debería de posponer o rechazar. Cristo ordenó a sus apóstoles, después cuando ya lo hubo concluido todo, que fueran a predicar el Evangelio a todo el mundo. Jamás en el tiempo de la historia del hombre se había dado alguna orden como esta, nunca. A todo el mundo, su carácter universal es para toda la humanidad y de todos los tiempos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Evangelio es un tesoro, es una riqueza celestial grandísima,
para el mundo. Lástima que el mundo no tenga idea, no valore, no aprecie este gran tesoro. Hablemos un poquito de la naturaleza del Evangelio. En sí es de naturaleza divina, pero aquí dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Como dije, es naturaleza divina, pero también el poder del Evangelio es el poder de Dios. Ya he dicho en otra ocasión que es poder absoluto, que no hay nada imposible, nada que Dios no pueda hacer. Entonces el Evangelio se da de esta manera porque es el único que puede salvar al hombre. El mundo entero está completamente imposibilitado de poder tener salvación. Solamente Dios lo puede salvar, y es por eso que Pablo lo llama, es poder de Dios para salvación. Pero Pablo, ¿por qué utiliza el término no me avergüenzo? Creo que hace referencia a que ya en muchos lugares a estas alturas ya lo han azotado bastante, ya lo han encarcelado, lo han tratado a manera de un criminal, y era un hombre que no hacía, era inofensivo, no hacía daño a nadie, ustedes lo saben, igual que Jesucristo, pero el rechazo y la oposición del mundo siempre ha sido así de feroz, así de fuerte. Y él dice, aún con, por así decirlo, con todo lo que he sufrido, lo que me ha sucedido, no me avergüenzo. Y si me encarcelan una vez más, yo no me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación. Y de hecho, cuando Pablo viajó a Roma, estuvo en Roma en calidad de detenido en una casa de alquiler. Él tuvo muchísimo fruto en su estancia en Roma, en la cárcel donde él estuvo detenido. Ahí el Evangelio siempre lo predicó y ahí pudo estar rescatando almas. Entonces, la esencia del Evangelio, que es algo un poquito más amplio todavía, está aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, la primera parte, es lo que vamos a tratar en esta tarde, conforme a las Escrituras, que es el fundamento, y que fue sepultado, segunda parte, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así vamos a estudiar la muerte de Cristo, la sepultura y la resurrección en tres diferentes oportunidades. Como podemos ver en el Evangelio, como ya lo decía, consta de tres partes y no es una teoría. Yo incluyo esto porque mucha gente así lo ve, como si fuera una teoría nada más. Es un hecho real, pero esto, cuando yo digo hecho real, me refiero a que es un hecho histórico, pero no solamente histórico, es presente y futuro porque es eterno. El Evangelio no ha pasado, es palabra viva. Ahí permanece, como dice esta escritura. Esta escritura que vamos a leer data de más o menos 60 años después de la resurrección y la ascensión de Jesús, cuando Juan recibió esa revelación en la isla de Patmos. Él dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A ese dato me refería cuando yo dije que es eterno, que es realmente no solamente historia, sino que es vivo, es palabra viva, que tiene todavía el mismo valor de siempre. Vamos a abrir la primera parte de que hemos hablado del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y está bien fundamentado en las Escrituras. Cuando cita el escritor las Escrituras, se está refiriendo a la ley mosaica, los profetas, los salmos, todo lo concerniente a las Escrituras antiguo-testamentarias. Entonces, es un dato importante porque ahí está fundamentando el origen del Evangelio. Y aquí está la primera imagen. Yo por sí no quisiera usar estas imágenes, pero es importante, como dije, poner un poquito más en la mente nuestra para poder ir figurando las cosas más claramente.
Es necesario entender el significado y el alcance de esto, no de la imagen que está ahí, sino cuál es la esencia, el fundamento, en qué consiste ese acto que sucedió ahí en el Calvario en aquella ocasión. En esta escritura encontramos un manantial, como pongo ahí, inagotable. Si leemos con atención, si escudriñamos las escrituras, vamos a sacar muchísimo beneficio, pero si leemos solamente a la ligera, a leer por leer, creo que no vamos a recibir conocimiento alguno. Cuando vimos la primera parte, que ya la he enseñado ahí, vimos esas dos cosas maravillosas. Primero vamos a hablar de esta. No es la imagen. En esa imagen, detrás de todo ello, la esencia de esta enseñanza, ahí se ve, ahí está plasmado el gran amor de Dios para el hombre. Esta es la primera parte. La otra parte es la justicia. Entonces, olvidémonos de una simple imagen. Pensemos en que en el acto de la crucifixión encontramos el gran amor de Dios por los hombres y también su justicia para los hombres. La Escritura dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Es el punto que realmente nos hace reflexionar, nos hace pensar, nos hace titubear, si lo queremos decir así, y nos obliga a pensar y a adquirir una explicación, no solamente lógica, sino justa, convincente, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque a mucha gente le cuesta trabajo creer que Cristo murió por el hombre, que Cristo murió por los malos, que Cristo murió por los pecadores. Esto es difícil a veces o en algunos casos de aceptar, pero es algo maravilloso cuando uno realmente le viene a bien de parte de Dios el entender las cosas. Bien, ahí está esta otra imagen. Cristo murió por los pecadores y aquí se mostró el amor de Dios para con los pecadores. Murió por nosotros. Aquí hago una pregunta. ¿Por qué Dios permitió que su Hijo muriera con una muerte tan vergonzosa y tan dolorosa? Porque se dice que era pero tan penoso la muerte de cruz en aquellos años. En algunos reinos, en algunas culturas usaban ese tipo de muerte. En varias culturas o reinos ya habían crucificado miles de hombres, miles de personas. Pero se entendía que tales criminales eran lo peor de la sociedad. Los que iban a muerte de cruz era lo más abominable de los seres humanos. Era terriblemente denigrada esa muerte, o denigrado el ser que iba a ese tipo de muerte. Se dice que en la cultura romana, por el hecho de ser ciudadano de Roma, no lo crucificaban, no lo mataban de esa manera, porque esto era lo más deshonroso, lo más vergonzoso, pero además lo más doloroso. Yo no sé si hasta ahora haya una muerte que supere el dolor de la muerte de cruz, pero algunos historiadores dicen que algunos crucificados duraban hasta 4 días, todavía se movía su carne donde estaban tendientes de la cruz, todavía no morían, pero eran personas que estaban bastante fuertes, resistentes, tardaban mucho para morir, pero que era muy dolorosa esa muerte. Bueno, escuchemos esto que sigue, a ver si podemos encontrar la explicación de esta pregunta. ¿Por qué Dios permitió a su Hijo morir de esta manera? Ahí estamos. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo muchísimos años que Dios me ha dado licencia de predicar y en muchas ocasiones he oído a hermanos, a personas que buscan una respuesta a esta pregunta. También comentarios en algunos casos un tanto desfavorables, pensando que el Señor dijo esto porque el Padre lo abandonó, lo desamparó, lo olvidó,
lo dejó en el momento más difícil, más doloroso, lo dejó solo y la gente trata de buscar una explicación y no la encuentra fácilmente. Yo debo decirles que la explicación, cuando uno la ve tan lejos, debe de uno de pensar que es cuando está más cerca. La explicación está demasiado cerca. Eso es lo que yo he visto y es lo que yo creo, es mi convicción, que la explicación está o consiste la respuesta en esto que les voy a decir ahora. No es una queja del Señor Jesús hacia su Padre, no es un reproche, es más bien como un grito que sale de lo más profundo de su ser en el momento en que se le está presentando ya el minuto para separarse y para morir y para cumplir lo que había venido a hacer. ¿Por qué me has desamparado? Pensemos en esto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Voy a leer para que entendamos un poquito más esto. Hay una escritura por aquí. Permítame, la encuentro. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 5 y el versículo 17, 18, dice: todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pero el verso 19 es contundente. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el misterio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo. Entonces pensemos, Dios está en Cristo en el momento de la crucifixión. Ahí está el Padre con él. El testimonio de Jesús en la pregunta nos hace entender eso. Quiere decir que el Padre en ese momento sale de Cristo estando en la cruz, lo deja solo como hijo, porque como hijo está en carne y él vino a morir por nosotros. Solo es de pensar que si Dios no se separa, el Padre no se separa del Hijo, el Hijo no va a morir jamás, porque Dios es eterno, Dios no muere. Entonces era el humano, la parte humana, la que estaba en el problema con el pecado, y ahí es donde el Señor encarnó para morir por nosotros. Entonces la pregunta encierra una gran verdad. Lo vamos a ver más adelantito. ¿Por qué el Padre permitió que el Hijo muriera así? Y la respuesta la tenemos enseguida. A lo mejor esto explica un poco lo que yo vengo diciendo acerca del amor. Pero dice aquí: cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que le visites? La respuesta de esto: le has hecho poco menor que a los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. David, el rey David, era un hombre de mucha meditación y amigo de Dios. Y cuando él declara esto: veo tus cielos, reconozco y sé que es obra de tus dedos. Veo la luna y las estrellas que tú formaste. Y viene a mí una pregunta: ¿qué es el hombre? El universo es inmenso, complejísimo, demasiado excelso. El Creador no lo podemos comparar. Si el universo es complejo, imagínense el Creador, la grandeza, la sabiduría, el poder. Entonces, el hombre es chiquititito dentro de este mundo, pero muy pequeño el ser humano, como para que se ocupe el gran Creador de pensar en el hombre. ¿Qué es el hombre? O sea, ¿por qué Dios se da tiempo y piensa en el hombre, siendo él tan grande y el hombre tan pequeño? ¿Por qué lo hace? Y además allí un modismo hebraico: y el Hijo del Hombre para que lo visites. No solamente que piensa en él, sino que lo visita.
Está hablando de que iba a venir al mundo. Y luego dice, el mismo le has hecho un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Hay una interlineal del hebreo al español que ha hecho una reseña en esta escritura. Dice que la palabra ángeles no está en el hebreo y ponen la palabra Dios en lugar de ángeles, lo cual quedaría, le has hecho poco menor que Dios. Y creo que, aunque no lo traducen así los traductores, esto está en concordancia con la creación, porque ¿qué dijo? Dios hizo al hombre a su imagen, a imagen y semejanza de Dios lo crió. Eso está muy directo con esto. Lo coronaste de gloria y de honra. Creo esta primera parte, creo que esto explica por qué Dios ama tanto al hombre. Lo ama demasiado. Es parte de Dios. Es demasiado el hombre delante de Dios. Por eso dice aquí también, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto se mostró el amor de Dios con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. La otra parte es la justicia. El amor de Dios, como lo hemos visto, quedó demostrado. Yo voy a leer, antes de entrar a este punto, un poquito en otra escritura antigua. Les voy a leer en Isaías 53, para que quede ya amplio y confirmado lo que les dije en cuanto a la respuesta en que Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Isaías capítulo 53, verso 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. Mas él molido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Habiendo visto el Salmo 8, cómo es que Dios piensa y visita al hombre, habiendo visto cómo se mostró el amor de Dios y que de tal manera amó Dios al mundo, dando a su Hijo unigénito, y considerando esta profecía como estaba dada, cómo es que todo lo que el Señor hizo, lo hizo por nosotros, por el ser humano. La respuesta está clara. La respuesta, yo acostumbro decirlo así, la respuesta a esa pregunta que el Señor hizo en la cruz está en mí, está en cada persona que por cuya causa el Señor tuvo que morir y sufrió, experimentó la separación del Padre, como lo dijo él, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta, les dije, está tan cerca que soy yo, por tanto que me ama, por culpa de mi rebeldía, por culpa de mi pecado. Por eso tuvo que morir, por eso tuvo que ser separado. Y eso es importante. Por eso les digo que cuando uno entiende estas cosas a profundidad, la conciencia lo obliga a uno a obedecer, a creer, a hacer lo que Dios dice. Cuando la conciencia está vacía de estas cosas, el hombre no puede hacer nada. Simplemente está en el mundo como vegetando. La vida del mundo no es nada interesante cuando no conoce o no vive la persona para Dios. Y en cuanto a la justicia, es igual muy importante, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Demasiado importante las dos cosas. Se revela por fe, debemos creerla, pero se revela por las acciones de Dios, por los hechos, lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahí encontramos la justicia y entonces creemos con mucha facilidad y con mucha propiedad en ello. Pero también después de conocer la justicia de Dios, esta nos genera más y más y más justicia para vivir el tiempo de vida en esta tierra. Dice la Escritura, aquí puse este comentario, cuide de no entrar en conflicto con la justicia de Dios. Eso fue lo que pasó al pueblo de Israel. Con esto quiero decir,
hay muchísima gente que no quiere arrepentirse, que no encuentra razón para buscar a Dios, para arrepentirse, para corregirse. Siempre piensa que su comportamiento ha sido bueno, que sus acciones son justificables, que no son reprochables y que no tiene realmente de qué arrepentirse. Les digo que esto fue exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel, porque Pablo, el apóstol, escribe esto en estos términos ahí en Romanos capítulo 10, verso 3. Y él dice que el pueblo de Dios era muy celoso, lo dice previamente a este versículo, que eran celosos, pero que su celo no estaba fundado en la ciencia de Dios. Y luego dice, porque ignorando la justicia de Dios, eso es terriblemente malo. Esta forma de ser la practica mucha gente. Ignora voluntaria o involuntariamente la justicia de Dios. El pueblo de Israel ignoró la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han ajustado a la justicia de Dios. Esto es importante. Les quisiera narrar un poquito nada más de cómo la persona resiste la justicia de Dios. La persona piensa que sus actos, que su comportamiento, que su conducta siempre va bien encaminada porque lo hace de buena fe. Todo lo que hace lo hace de buena fe. Pero el problema está en que, como lo expliqué hace un tiempo, cuando hablamos de pecado, hablamos de transgresiones a la ley de Dios, y cuando hablamos de transgresiones que se deben de cubrir, estamos hablando de justicia, pero la justicia que la ley de Dios demanda es justicia divina, porque la ley de Dios es divina, y aquí el hombre no tiene nada para ofrecer en este asunto. Por eso yo puse, cuídese o cuide que su justicia no entre en conflicto con la justicia de Dios, porque les ocurrió a los judíos. Y Pablo, que fue un hombre, y yo pongo por aquí enseguida, tal vez aquí viene, si Dios bendijo al apóstol Pablo haciéndole entender la justicia de la fe. Pablo el apóstol fue muy favorecido al ver Dios tenido el bien de ponerlo a él como apóstol de los gentiles y maestro de los gentiles, y luego explicarnos a los gentiles y explicarles a los judíos también estas cosas. Dice el verso 4 del capítulo 3 de Filipenses, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Está claro, pero luego dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esta explicación que el apóstol nos da es importantísima, porque en cierta manera nos da la libertad, nos da la luz para entender estas cosas, de que la justicia del hombre no debe de ninguna manera interferir en la justicia de Dios. Y aquí es, por ejemplo, el punto de partida en cuanto a justicia se refiere, porque el hombre jamás de los jamases podrá ser salvo sin justicia.
pero no hay en el mundo justicia alguna que el hombre pueda disponer para tener salvación. La única justicia es la que Dios mismo nos ha provisto. Por eso lo que leímos, y este versículo lo voy a ir citando varias veces, por ahora solamente aquí está el verso 9, ya lo leí. Ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y el apóstol, el propósito, de la ley fue dar a conocer la justicia de la fe, que es Cristo Jesús directamente, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. Ya he explicado en alguna ocasión esto también aquí, y es importante el verso 4 porque los judíos no entendieron este propósito de la ley. La ley dio a conocer al Mesías, dio a conocer el pecado, pero dio a conocer el Mesías que vendría para la salvación de los pecados. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ya hablamos esto, la muerte de Jesús es fundamental, pero murió como hijo, murió como hombre. Por esa razón, la pregunta que él hizo estando en la cruz, una vez más ahí, y dice aquí, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Cuánta información hay en las Sagradas Escrituras. Aquí, por ejemplo, quien llevó Cristo él mismo nuestros pecados en su cuerpo, ahí en la cruz, sobre el madero, ahí donde sufrió, ahí donde vino la ira de Dios hasta el extremo sobre él. Dice ahí, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Para poder vivir para Dios, para poder vivir a la justicia de Dios, se requiere también creer que Cristo murió, pero que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Al que no conoció pecado, es la escritura que les dije que voy a estar citando algunas veces, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es importante. Yo espero que todos entiendan bien esta situación. Al que no conoció pecado, jamás hubo engaño en su boca, ni jamás mintió, ni jamás pecó Cristo Jesús. Pero Dios concedió que fuera hecho pecado como uno de nosotros, como un pecador. Pero no porque él personalmente pecó, sino que para que a nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí es donde está el desenlace de la salvación. Porque Cristo hizo todo por nosotros, ya vimos el amor y estamos viendo la justicia otra vez aquí. Para que a nosotros se nos hiciera justicia en este terrible acto. Esta escritura está muy conmovedora. Si uno no entiende bien las cosas, incluso puede tender el hombre a resistir creer. Esta escritura dice, Cristo nos redimió, eso es, nos rescató, nos libertó, nos salvó, pagó con su sangre el precio de nuestra vida, de nuestra salvación. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La maldición de la ley es la muerte, el pecado. La muerte por el pecado, Cristo la cubrió. Hecho por nosotros maldición. Es lo que les decía, que esto puede ser que la persona se resista. Cristo fue hecho maldición por mí y por todos los pecadores. Maldición, fue hecho un maldito sin serlo, pero Dios lo aceptó poniéndolo en lugar mío. Yo era el maldito, pero Él me toma, me hace a un lado y se pone en mi lugar. Porque dice el paréntesis, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso está en la ley de Moisés, en Deuteronomio, y Jesús fue colgado en el madero, fue crucificado. Ocupó el lugar de un maldito. Y por eso yo también he dicho que la gente hace mal
La gente usa la cruz como una representación del sacrificio, incluso se las cuelgan en el cuello, pero fue un instrumento maldito la cruz. No tiene el hombre por qué andar luciendo las cruces en su vida. Y luego dice aquí, como conclusión, después de haber estudiado el Evangelio de Cristo en su esencia, usted debe haber sido estimulada para la obediencia. ¿Por qué? Porque dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en segundo lugar, si Cristo murió por nosotros, es muy justo que nosotros vivamos por Él. Esto es importante, pero necesitamos actuar nosotros, necesitamos la obediencia, porque el amor de Cristo nos constriñe, y yo subrayo la parte constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vean qué claro está esto. El amor de Cristo nos constriñe, que significa nos obliga. Es una situación que ocurre al ser humano en una determinación interna que la persona personalmente siente la obligación de hacer esto. El amor del Señor se nos muestra muriendo Cristo sin pecado, muriendo por nosotros, y en nosotros reflexionando bien sobre este gran sacrificio, llegamos a pensar esto, que si Él murió por todos, Él murió por mí, luego yo debo morir al pecado también, para no vivir ya el tiempo de vida que me reste conforme al pecado, sino vivir para Él que murió por mí y resucitó por mí. Por eso puse yo aquí, es muy justo que aquellos que hemos entendido que Cristo murió por nosotros, vivamos de ahora en adelante para Él. Ese es el Evangelio en su primera etapa, lo que es la muerte. Cristo murió por amor a nosotros. Cristo murió para hacernos justicia, sufrió bastante, pero lo logró y nosotros estamos enterados de ello. La obediencia, la reacción correcta depende de cada uno de nosotros. Dios los bendiga, muchas gracias por su tiempo una vez más.